Bueno, vamos a empezar con algunos conceptos que son importantes a la hora de trabajar la cinemática, como son el vector de posición, el vector de desplazamiento. No son los primeros que hemos trabajado, antes hemos tenido que hablar de trayectoria, de sistema de referencia, etcétera, 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 movimiento y demás, pero son sí los más importantes para darle el tratamiento vectorial que merece esta parte de la física, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, denominamos vector de posición y generalmente se escribe con la letra R, ¿vale? Al vector que une el origen de coordenadas, que lo vamos a colocar aquí. Suponemos que esto es la trayectoria de un cuerpo, ¿vale? Aquí lanzamos un cuerpo y sigue esta trayectoria. Bueno, pues el vector de posición es el vector que une el sistema de referencia, que en este caso es el origen, con cada una de las posiciones o cada uno de los lugares en los cuales está el cuerpo sobre la trayectoria, ¿vale? Y como su nombre indica, son vectores, son líneas rectas con un origen, un final, una punta de flecha y esta distancia de aquí, desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta aquí, se denominaría módulo, ¿de acuerdo? Fijaros que hay infinitos vectores de posición porque hay infinitas posiciones sobre la trayectoria, ¿eh? Esta línea recta es la trayectoria del cuerpo. Concretamente, esta sería una trayectoria, podríamos decir, curvilínea. No podríamos decir que es, no sé, parabólica, porque no parece una parábola invertida, pero bueno, podemos decir que es una trayectoria curvilínea, ¿vale? Entonces, esto de aquí es la trayectoria y cada una de estas posiciones o cada uno de estos vectores serían los vectores de posición. Pero ¿qué pasa si un cuerpo no sigue una trayectoria curvilínea, sino que sigue una trayectoria rectilínea? Bueno, no lo he dicho antes, pero este sería el eje Y y este sería el eje X, el eje de coordenadas, ¿vale? Si siguen una trayectoria rectilínea sobre el eje de las X, pues este de aquí que está por debajo del azul, este de aquí sería la posición 1, esta la marcaríamos como la posición 2, y el cuerpo iría desde aquí hasta aquí, primera parte, y desde aquí hasta aquí, segundo vector de posición, ¿vale? Al igual que antes, también hay infinitos vectores de posición. Bien, los vectores de posición se pueden trabajar también, si estamos trabajando solo con el eje de las X, nombrarlos como X, igual a lo que sea, y si estamos en el eje de las Y, igual a lo que sea. Ya veremos más adelante, cuando hablemos de las ecuaciones de movimiento, cómo este X y este Y cobran un poco más de sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, vector de posición tenemos claro que es el vector que une o que tiene como origen el sistema de referencia, el origen de coordenadas, y de extremo la posición del cuerpo en cada instante. Y como su nombre indica, es un vector que tiene origen, extremo, ¿vale? Punta de flecha, orientación, todas las características de las magnitudes vectoriales. Vamos a la siguiente. Lo vamos a llamar vector desplazamiento. Y aquí es donde la cosa se nos complica porque en nuestra vida estamos acostumbrados a confundir esto, el vector desplazamiento, con espacio recorrido. Ahora después hablaremos de él. ¿Vale? Entonces, el vector desplazamiento es el vector que une dos extremos de dos vectores de posición. Y lo voy a poner como un vector de verdad para que lo veamos mejor. Sería esto de aquí. Ese vector que acabo de dibujar sería el vector desplazamiento y se representa como incremento de R. Como su definición ha indicado, vector de posición 2 menos vector de posición 1. Si estamos en el eje de las X, pues sería x2 menos x1, y si estamos en el eje de las Y, y2 menos y1. Se representa con la letra incremento o con el símbolo de incremento de R, vector desplazamiento. ¿Vale? Es decir, la distancia en línea recta que hay sobre dos extremos de dos vectores de posición. Y como antes hay infinitos vectores de posiciones, también hay infinitos vectores de desplazamiento. Aquí en una línea recta, el vector de desplazamiento vendría a ser, lo voy a dibujar también en forma de línea, sería este trozo de aquí a aquí. ¿Vale? Eso sería el vector desplazamiento en el caso del movimiento sobre el eje de las X. ¿Vale? Entonces, vector desplazamiento es el vector que une los dos extremos de dos vectores de posición. Origen en el primero, vamos a llamar este R1, extremo en el segundo, ¿de acuerdo? Este sería el vector 1, el vector 2. ¿Vale? Vector desplazamiento. Bien,
¿qué es el espacio recorrido? Fijaros que antes siempre era, tanto en el de posición como en el desplazamiento, utilizábamos vector, porque son vectores, magnitudes vectoriales. Sin embargo, el espacio recorrido no es una magnitud vectorial, sino es una magnitud escalar. Vale, ¿qué es el espacio recorrido? El espacio recorrido es la distancia entre dos puntos, pero medido sobre la trayectoria. ¿Vale? No necesariamente en línea recta si la trayectoria no es recta. ¿Vale? El espacio recorrido se representa así. Fijaros que no tiene la flecha arriba porque es una magnitud escalar. Y es la distancia entre este punto y este punto, pero medidos sobre la trayectoria. En este caso de aquí abajo, el espacio recorrido sería la distancia entre este punto y este punto. Como la trayectoria rectilínea, pues tendríamos esto de aquí sería el espacio recorrido. Vale, y ahora la típica pregunta que nos sale en las cuestiones de un examen o en las cuestiones de cuando tenemos que explicar algo y es ¿en qué condiciones el espacio recorrido es igual al módulo del vector de desplazamiento, el espacio recorrido es igual al módulo del vector de posición? ¿Vale? Son las cuestiones que suelen preguntarnos. ¿Cuándo pasa esto? Bien, pues vamos a estudiarlo, vamos a ver qué pasa. Fijaros, vuelvo a dibujarme el vector de desplazamiento en este dibujo de aquí de la trayectoria curvilínea, ¿vale? Si yo tengo desde aquí hasta aquí, este sería mi vector de desplazamiento, este sería incremento de R, y después este sería el vector de posición 1 y este sería el vector de posición 2. Y el espacio recorrido, lo voy a hacer en amarillo para que lo veamos mejor, sería este trozo de aquí, la distancia entre este punto y este punto, medido sobre la trayectoria. Bueno, la primera pregunta sería, ¿en qué condiciones el espacio recorrido es igual al módulo del vector de desplazamiento? Siempre módulos porque hay que comparar magnitudes iguales, es decir, magnitudes escalares en los dos casos, ¿vale? Entonces, el espacio recorrido hemos dicho que es desde aquí hasta aquí, ¿vale? Medido sobre la trayectoria, y el módulo del vector de desplazamiento sería la distancia entre este punto y este punto, medido sobre la línea azul. Vemos que en este caso no son iguales. Con lo cual, vamos a ver aquí. El espacio recorrido sería desde aquí hasta aquí, y a su vez, este sería el módulo del vector de desplazamiento. Este sería el módulo del vector de desplazamiento. En este caso, sí que se cumple que el módulo del vector de desplazamiento es igual al espacio recorrido. Aquí arriba no se cumple que el módulo del vector de desplazamiento sea igual al espacio recorrido. Con lo cual, ¿en qué condiciones podemos decir que esto es verdad? Pues la primera de ellas es que la trayectoria debe ser recta. Si no estamos en una trayectoria rectilínea, podemos descartar esto de aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa además si, por ejemplo, yo tengo un movimiento circular como el que voy a dibujar ahora? Bueno, supongamos que un cuerpo se mueve siguiendo esta trayectoria circular en este sentido, ¿vale? Entonces yo pondría vector de posición 1 aquí, por ejemplo, vector de posición 2 aquí, por ejemplo. Vale, pero resulta que el cuerpo ha dado toda la vuelta y vuelve a estar en la posición 1 de aquí, ¿vale? Donde estamos aquí otra vez. Claro, si contamos que el vector de desplazamiento, como hemos dicho antes, es igual a posición final menos posición inicial, ¿cómo coinciden el vector de desplazamiento es 0? ¿Verdad que sí? Sin embargo, el cuerpo sí que se ha movido, sí que ha recorrido un espacio que es completamente toda la vuelta. Se confirma entonces que esto no se cumple si la trayectoria no es recta. Pero, si tenemos una trayectoria recta en la cual el cuerpo va hasta aquí y después vuelve hasta aquí, es decir, va y vuelve, volvemos a tener que el vector de desplazamiento es final menos inicial, que en ese caso sería 0. Claro, pero el espacio recorrido no es 0, porque ha ido y ha vuelto. Entonces, además de que la trayectoria debe ser recta, la posición final y la posición inicial no pueden coincidir. Es decir, se tienen que cumplir estas dos condiciones para que se cumpla que el módulo de vector de desplazamiento
vaya a ser igual al espacio recorrido. Si no se cumplen las dos, eso no va a pasar. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente condición. La siguiente condición nos dice en qué condiciones o cuándo el módulo del vector de posición es igual al espacio recorrido. Bien, veamos el vector de posición. Sería la distancia entre este punto y este punto. Eso sería el módulo del vector de posición. Y el espacio recorrido sería desde aquí hasta aquí. Pues lógicamente ya vemos que para que sean iguales se tiene que mover el cuerpo en una trayectoria ¿de qué tipo? Pues recta. Lógicamente, si no recta, pues ya vemos que esto no acaba de funcionar. Bien, vamos a comprobarlo aquí. Si yo tengo aquí el vector de posición 1 desde aquí hasta aquí, ¿vale? Pues el espacio recorrido será desde aquí hasta aquí. Y si el vector de posición 2 está desde aquí hasta aquí, pues también vemos que el espacio recorrido es eso. Por tanto, vemos que la primera condición, que es esta, que se tiene que mover el cuerpo en una trayectoria recta, es cierto. Sin embargo, ¿qué pasa si el cuerpo, voy a dibujar otra vez un sistema de referencia aquí, si el cuerpo no parte desde el origen, sino que parte desde aquí y se mueve hasta aquí? Claro, el vector de posición 1 sería de aquí a aquí, ¿verdad que sí? Pero el cuerpo no se ha movido desde ahí hasta ahí, sino que se mueve desde ahí hasta ahí. Entonces, por ejemplo, el vector de posición 2 podría ser este de aquí. Este sería desde aquí hasta aquí el vector de posición 2. Pero el cuerpo se ha movido solo este trozo, con lo cual el módulo vector de posición, que sería esto, no coincide con lo que realmente se ha desplazado el cuerpo. Entonces, además de cumplir esta condición, se tiene que cumplir que el cuerpo ¿de acuerdo? Pues estas serían las condiciones en las cuales se cumple que el espacio recorrido debe ser igual al módulo de vector de desplazamiento. ¿Sí? Pues bueno, si queda alguna duda me podéis escribir por los mensajes y lo voy resolviendo.